abra su Biblia en Proverbios 25. Quiero que usted abra y damos gracias a Dios a todos aquellos que nos escuchan, nos ven por YouTube. Agradecemos a Dios por el montón de gente que nos está viendo. Es un placer para nosotros poder llegar hasta sus hogares, poder llegar a cualquier parte del mundo, y de verdad que nos da mucha satisfacción saber que muchos nos están viendo, y eso es glorioso, y damos gracias a Dios porque sabemos que la palabra del Señor va a ser el efecto que debe de hacer. Por eso agradecemos a Dios por aquellos también que nos escuchan por la radio, que nos escuchan por Facebook, que es una gran bendición para nosotros que también nos sintonicen a través de esto. Damos gracias a Dios por eso y por la repercusión que tenemos, por los suscriptores que están también ahí presentes. También damos gracias por ello. Es una enorme bendición para nosotros y una satisfacción sentir que muchos están escuchando la palabra de Dios. Amén. Una de las tremendas verdades que no podemos ignorar dentro de la vida bella en el Señor es la guerra espiritual que viene de parte del enemigo. Hoy quiero hablarle a usted de levantar muros de protección en medio de la guerra espiritual. Sabemos nosotros que en Dios uno, cuando logra encontrar la estabilidad espiritual, uno puede experimentar lo bello que es el Evangelio. Mientras no encontramos ese clic, como cuando alguien encuentra en la computadora un documento o algo y hace clic en algo y le aparece lo que necesita, se siente bien. Pues así es en el Evangelio. El Evangelio, cuando uno logra entender y uno logra asimilar y uno logra hacer vida a la palabra de Dios y uno logra entender que esto es lo mejor para la vida de uno, la vida se empieza a tornar bella. Es decir, va como en evolución, va creciendo como la luz de la aurora que va aumentando. Y uno siente que está seguro en Dios, pero al mismo tiempo uno debe de darse cuenta que está en guerra espiritual. Por lo tanto, siempre debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque el enemigo no le gusta que nos vaya tan bien en el Señor. No vaya a creer que al enemigo le gusta que a usted le vaya bien. No. Si por él fuera, él nos hubiera despedazado ya a ratos. Pero bendita sea la misericordia y el amor de Dios, que siempre Dios, hermano, corre hacia nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pero un día de estos estaba yo allá en mi cuarto, donde yo estudio, donde yo busco a Dios, y es donde recibo todo esto y escribo y me encanta estar ahí. De repente mi esposa estaba bañándose y el niño empezó a llorar, el chiquito, el que acaba de nacer hace unos meses atrás. Y de repente yo voy hacia ahí, agarro al muchacho y lo abrazo, y el muchacho deja de llorar, lo protejo de tal manera así, y oigo como una voz del cielo en mi corazón, pero fuertemente, que me dice estas palabras. Me dice: así corro yo por ustedes, así corro yo para protegerlos. Y me puse a llorar ahí, hermano, de verdad que, porque sentí, usted sabe, el amor de un padre a un hijo, ¿no? El sentir ese amor, lo sentí tan palpable, y así Dios corre por usted y por mí para protegerte. Pero nosotros debemos de tener en cuenta que debemos de levantar muros de protección. Por eso, hermano, debemos de hacerlo, porque esos muros de protección espiritual es para cuidar nuestra familia, para cuidar nuestros sueños, para cuidar nuestra visión. Para eso es. Los muros de protección, hermano, que hace Dios para nosotros es de esa manera. Y nosotros debemos de hacerlo así para los nuestros. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestros sueños y visiones
están en el blanco del enemigo. Él no quiere que los sueños y visiones que tenemos se realicen. Por lo tanto, se te va a cruzar para que tú no logres pasar aquella etapa que tienes que pasar. Quizás Dios va a permitir, hermano, que en el último tramo se te levante un Goliat que aparentemente es imposible de vencer. Es imposible, hermano, de que ese tremendo gigante que está ahí, o ese tremendo problema que estás enfrentando, quizás pensarías en la carne que será tu final. Pero cuando tú tienes la fe, como ese canto maravilloso, con mi fe te alcanzaré, te tocaré, entonces te das cuenta que puedes lograrlo. No por las fuerzas tuyas, sino por la protección de Dios. Ahora, construir muros de protección en la guerra espiritual es poner límites a nuestra vida. ¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a los pensamientos de Dios y no a nuestros pensamientos o a nuestros deseos. Eso es poner límites. Proverbios, vamos a ir entrando en detalles para entender el tema y para que vea usted qué impresionante es este tema, y póngame mucha atención porque de seguro usted se va a ir bien, hermano, bien lleno de satisfacción. Proverbios 25-28 dice así: como ciudad invadida y sin murallas, oiga, es el hombre que no domina su espíritu. Oiga eso. Mire qué tremendo. Biblia, lenguaje actual, dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Mire qué tremendo. ¿Notó? Esto implica que nuestra vida debe de tener muros de protección, porque estamos bajo amenaza. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobierno, como lo vimos al principio. Entonces debemos de darnos cuenta que nuestra vida está bajo amenaza. Satanás nunca va a querer que tú, hermano, avances a otro nivel. Por eso una de las mejores protecciones que tenemos en la guerra espiritual es cuando primero nos sujetamos al Espíritu Santo. Eso es clave en la vida espiritual. Lógico que, hermano, debemos de promover o incentivarnos a estar, hermano, sujetos a Él para poder obedecer a la orden que Él nos diga hacia dónde ir. Eso es clave en la vida del creyente. El manejarse bajo el Espíritu Santo es totalmente clave, hermano. Nunca se maneje por sus emociones, por lo que oiga, por lo que dicen o por lo que, hermano querido, piense su mente, sino por lo que el Espíritu Santo realmente le dice a usted, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es, hermano, tan real, porque entre más usted esté en comunión con el Señor, usted va a sentir más la voz plena del Espíritu Santo. Entonces, una de las mejores protecciones que tenemos en la guerra espiritual, primero dijimos, es sujetarnos al Espíritu Santo. Segundo, a su palabra revelada. ¿Qué dice la palabra revelada que está leyendo usted o que está oyendo? Y tercero, cuando nos congregamos dentro de las murallas de la iglesia. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El estar dentro de las murallas de la iglesia, en la comunión con la iglesia, es muy vital para que usted sea protegido por Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermano querido, uno incluso, dice la Biblia, que en la comunión de los hermanos hay perdón de pecados. O sea, imagínese hasta dónde alcanza esa protección
de parte de Dios que es un misterio, porque ¿cómo lo hace? Simplemente por tener una comunión juntos nosotros, ya Dios está obrando. Mire qué poderoso es la unidad. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque Mateo 16, 18 dice así en el versículo 18. Mateo 16 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, quiere decir sobre la revelación que yo soy el Hijo de Dios, quería decir eso, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Oyó? Otra versión dice: y los poderes de la muerte no prevalecerán. O sea que hay una protección tremenda sobre la vida de la iglesia cuando uno está bajo ella. Claro, para que los poderes del enemigo no invadan el territorio de nosotros y la iglesia debe de trabajar unida en un mismo espíritu, para que a través de esa unidad espiritual cerremos, hermano, las brechas que pueden tener las murallas que estamos levantando. Porque hay gente que en vez de levantar murallas junto con la iglesia hacen brechas. Y eso es lo que a veces, hermano, hace que el enemigo entre y penetre por esa fuga que está ahí. ¿Por qué debemos de hacer eso? Porque eso le va a permitir que Dios, que la unidad va a permitir que Dios levante un muro de protección sobre ella. Es decir, nosotros debemos de acostumbrarnos a levantar muros de protección sobre la congregación que, hermano, nosotros hemos decidido congregarnos. Entonces hay que levantar muros de protección alrededor nuestro, sometiéndonos a lo estipulado, porque Dios ha dejado su palabra para que por medio de ella nos guiemos. Cuando uno, hermano, se somete a lo que está estipulado por Dios, levanta muros de protección. Por eso podemos decir que la sujeción de una esposa a su esposo y la sujeción de un esposo a su cabeza, que es Cristo, es una protección espiritual para el hogar y para los hijos. Lo que pasa es que muy pocos han entendido en esta nueva era que el enemigo, hermano, está metiendo las manos sucias en la palabra. Muy pocos han entendido la importancia que hay en esa palabra sujeción. Hermano, hoy más que nunca vemos nosotros que la liberación femenina, que es un invento de Satanás, porque no es otra cosa que eso, ha hecho, hermano, que se pierda ese respeto a la palabra. No que el día de mañana, escucha, esto es muy importante porque ese es un adelanto. Satanás se adelantó. Es decir, el día de mañana todos, hermanos, seremos uno en Cristo Jesús. O sea, que la mujer va a ser liberada de esa imposición, por ponerlo así, de parte de Dios, porque encierra un misterio, encierra una protección sobre la vida de la mujer, que quizás ni siquiera la comprende ni la entiende, pero Dios lo determinó de esa manera tremendamente. Lo determinó porque cuando usted va a la palabra, hermano, usted se da cuenta que Dios permitió que solamente la sujeción fuera el único requisito para la mujer. En cambio al hombre le dio como 14 o 18. Después lo hablaremos en algún momento. ¿Me entiende lo que le trato de decir? O sea, si alguien entendiera eso es tremendo, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque la familia es cubierta por la sangre del nuevo pacto que fue derramada en la cruz. O sea, lo que se dijo, lo que se estipuló de parte de Dios en su palabra fue eso. Y es tremendo cuando uno lo estudia. Por eso, hermano, si usted tiene hijos pequeños, instrúyalos, tráigalos a la iglesia, no los deje en la casa. ¿Por qué? Porque ellos están dentro del plan divino de Dios. Nuestros hijos están dentro del plan divino de Dios. Por eso Dios los hizo nacer con nosotros. Téngalo por seguro. Nuestros hijos son bienaventurados.
Lo que pasa es que a veces no entendemos a la totalidad ese paquete. Pero que nuestros hijos hayan nacido en nuestra familia es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque no tienen, hermanos, las necesidades que quizás usted y yo sufrimos en la vida. Ellos nacieron directamente como aquellos que nacieron en Canaán. Me imagino yo que cuando le contaba Caleb o Josué o las familias de Josué y Caleb a sus hijos que nacieron ahí y le dijeron que pasaron 40 años en el desierto, decía, ¿cómo? ¿Sufriendo? Sí, pero mira, aquí estás tú, ¿ves? Nosotros protegimos nuestra simiente. ¿Cómo la protegieron? Sujetándose, sometiéndose a la autoridad de Dios. Y eso hizo que entraran a Canaán. Claro, el espíritu del mundo te va a decir, no obligue a su hijo, déjelo que sea niño. Sí, está bien, tiene que dejarlo que sea niño, pero con usted debe de ser niño y debe de recibir sus correcciones adecuadas como debe de ser. Y cuando esos niños reciben como debe de ser la corrección adecuada que dice la Biblia que debe de recibir, ¿verdad? Entonces, hermano, va a crear hijos que el día de mañana Dios se va a glorificar en ellos. Me decía a mí uno de la Policía Federal en Estados Unidos, un día que yo estaba hablando acerca de la familia, de los niños, de cómo hay que corregirlos con vara, porque la Biblia dice corregirlos con vara, quiere decir que el niño sienta que le duele, no que lo malmate. Esa es otra cosa, sino que el niño sienta o que le quite ciertos privilegios. Cuando decía de esa manera, se me acercó un policía de la federal y me dice, la verdad, eso es lo que yo siempre había creído que hay que hacer, pero aquí no lo hacemos. Por eso están los hijos como están, porque a veces no le hemos corregido adecuadamente como instruye la Biblia, la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué le digo todo esto? Porque el niño no puede defenderse, no puede cuidarse solo. Hay un lapso de tiempo que debe de pasar sujeto a sus padres bajo las leyes de ellos. Los niños sí necesitan leyes de sus padres, porque la Biblia lo estipula de esa manera. Recuerde, nuestros pequeños como los recién convertidos son vulnerables a los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de influenciar espiritualmente. Un niño es muy fácil de influenciarlo. Es muy fácil, hermano, cuando usted empieza a tratar desde el vientre a un niño. Olvídese, los niños son inteligentes desde allí. Yo le digo que lo veo con este chiquito. Por eso, hermano, debemos de supervisar. Incluso, mire lo que le voy a decir. Eso se lo digo como consejo, ya es problema suyo si usted quiere hacerlo o no. Pero debemos de supervisar incluso lo que ven por la televisión. ¿Por qué? Porque hay transferencias de espíritus positivos como negativos. Asómbrese de eso. Un caso que leía yo de unos padres que dejaron a su hijo una hora viendo televisión. Mientras salieron a comprar ellos, ¿verdad?, sus asuntos, cuando regresaron encontraron a su hijo con convulsiones. ¿Por qué? Porque justo cambió de canal y había una película de terror y fue influenciado por lo que miraban y decían. Y cuando llegó el padre allí, la madre, hermano, encontraron a su niño ahí con convulsiones tremendas. E increíblemente las historias de los niños asesinos, si usted ha visto de alguna manera, o si no, vaya y busque esas historias. La mayoría de historias, que hay muchas en Estados Unidos, de 14, 16, 12 años, así. Justamente yo estudiando este tema puse zapping y justo me encontré niños asesinos, como que Dios me los mandó para que pudiera hablar, porque justamente estaba pensando en eso. Y una de las cosas que se descubrió es que estos niños de 14 y 6 años que mataron a sus hermanos, otro mató a su mamá, la desgolló, otro con otro primo mataron como a 5 de una familia.
se dirigieron especialmente por una película de terror. Scream, parece que se llamaba esa película. Película terrible que mata a su familia, que mata a sus hermanos, que mata a su mamá. Tiene que ver, un espíritu inmundo se le metió. Otro que mató a sus abuelitas, que oía una voz que le decía mata, mata, mata. Y el abuelito le prestó la pistola y lo llevó. Y cuando el abuelito se dio vuelta le pegó un tiro en la frente, imagínense. Entonces alguien puede decir, pero eso es muy exagerado usted. Eso es lo que usted cree. Pero eso no es así. Se le dice que hay espíritus. Mire, usted va a la historia, se va a dar cuenta que muchos psicópatas se han dirigido por películas diabólicas y ahora andan haciendo eso. ¿Por qué? Porque espíritus inmundos son trasladados. Mire, esta es una gran verdad. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo también se ha transferido a través de la televisión y muchos han sido liberados, sanados por lo que han visto y por lo que han oído. ¿Cuántas personas nos han oído por la televisión, nos han oído por las radios y se han convertido a Cristo? Dios las ha sanado, Dios las ha liberado, Dios ha hecho grandes milagros, como en este mismo instante Dios puede obrar poderosamente en la vida de una persona y ser salvada y ser sanada tan solamente porque recibe la palabra de Dios, ¿o no? Usted tiene que ser consciente de eso. Así como la palabra, la unción profética, la unción apostólica, hermano, la unción de sanidad o el don de sanidad, el don de milagro, hermano, se transfiere a través de que las personas vean y crean. Así también el enemigo está operando desde hace mucho tiempo ya. No podemos ignorar estos medios. ¿Por qué? Porque es así y nuestros hijos deben de tener protección espiritual. No permita realmente, si quiere usted por lo menos salvar a hijos que, hermano, están como están por esa razón. Ahora, con todo esto que le estoy diciendo, hermano, con respecto a los hijos y su sujeción, no me estoy saliendo de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí me tiraba el Espíritu Santo la niñez de Jesús. La niñez de Jesús nos enseña eso. Quiero que lo veamos. Usted sabe que cuando Jesús cumplió 12 años, lo llevaron a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y se les perdió. Y lo encontraron después de 3 días. Dice que durante un día fueron y el niño de repente pasó un día y María y José estaban diciendo, ¿dónde está Jesús? Y ellos se quedaron impactados y se volvieron otra vuelta para Jerusalén. Y después de 3 días lo encontraron. Quiero que veamos ese relato para sacar la enseñanza que le estoy diciendo. Lucas 2, versículo 48 al 51. Dice, y cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret. Oiga, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Notó? Continuó sujeto a ellos. Mire qué enseñanza más impresionante. Por eso si supiéramos nosotros el gran muro de protección que se forma alrededor de nosotros cuando comprendemos la sujeción y el respeto a las autoridades, mire, la gente no tendría tanta opresión demoníaca. La gente no tendría tanta opresión de espíritus inmundos que lo atormentaran si entendiera realmente la sujeción. ¿Por qué? Porque las autoridades están para proteger. Las autoridades físicas como espirituales han sido puestas para protección. Por eso es que son cobertura los 5 ministerios. La cobertura es la que protege. Porque así está diseñado por Dios. Un padre protege.
Hermano, si están agarrando a balazos cerca de usted, ¿a quiénes va primero usted? ¿Agarra a sus hijos y los mete que le caigan todos los balazos a usted o no? A menos que sea un padre malo. Pero vosotros, padres malos, dice, y nos llaman malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no os dará a vosotros? Hermano, si sus hijos se estuvieran ahogando en un montón de niños, ¿a quién agarra primero usted? A su hijo. Porque usted lo protege, usted es su cobertura, usted es su autoridad. Luego quizás agarrará a los otros. Lo que trato de decir es que cuando entendemos lo que significa eso, el respeto, tú crías una protección espiritual, no de parte del hombre, de parte de Dios, porque Él honra su palabra, respeta su palabra. Por eso hay mucha gente que aparenta estar, hermano, bien en su vida. Sin embargo, se lo aseguro delante de la presencia de Dios del cielo, que este tipo de personas que no hace, hermano, eso, son personas que están más dardeadas demoníacamente. Sí, porque nunca se dejan cubrir, nunca se dejan proteger. Cuando tú te sientes protegido, tú lo sientes, tú sientes una muralla en tu vida. Entonces, si usted tiene niños bajo su cargo, a los cuales les da techo, comida, no los deje solos en casa, excepto por razones mayores. Eso sí, no se coma el cuento a veces de los hijos, porque los hijos cuando ya van creciendo ya son cuenteros cuando van a la escuela. Es que me quiero quedar a estudiar, dice. Me voy a quedar a estudiar. Mire, muy pocos niños se quedan estudiando. Si estudia mientras papá se va, después va a la computadora, o hacer otras cosas. Sí, yo lo he comprobado, se lo digo, pero un montón de veces. Cuidado con eso. Mi consejo, porque yo le aconsejo, meta a sus hijos bajo las murallas, bajo los muros de protección de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que yo he hecho? Y doy gracias a Dios por eso. Es que usted debe darles cultura de iglesia. Y no se lamentará en el futuro. Dele cultura de iglesia y no se va a lamentar en el futuro. Aún aunque el pecado los alcance. Aunque de repente se les chifle el moño. Se lo aseguro que tarde o temprano, cuando crezcan y sean maduros, cuando tienen cultura de iglesia, no van a poder apartarse nunca del Señor. Por eso dice la Biblia: instruye a tu hijo en la carrera para que cuando sea viejo no se aparte de él. Es decir, cuando el pecado lo alcance, cuando el mundo lo jale, no se aparte. Porque va a tener principios. Va a decir: no, de plano, a mi papá le dio resultado esto. A mi mamá le dio resultado esto. No, yo me vuelvo para la iglesia. Y va para la iglesia, hermano. Tarde o temprano póngale la firma. Y se lo digo porque la palabra de Dios lo dice. Y esa es la esperanza bendita y gloriosa, hermano, que tenemos aquellos que instruimos de esa manera a los pequeños. Ahora, como cristianos, como iglesia, levantemos muros. Hay que levantar, yo le voy a dar algunos ejemplos nada más. ¿Qué tipo de muros podemos levantar? Como cristianos y como iglesia debemos de levantar muros de amor, por ejemplo. Cuando tú levantas un muro de amor, ¿para qué es eso? Eso es para protegernos del espíritu de orgullo. Para que ese espíritu inmundo de orgullo no venga a tu vida. Para protegerte de espíritus de celo. Para protegerte de espíritus de jactancia. Para protegerte de espíritus de envidia. 1 Corintios 13, del 4 al 7, usted lee: el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, el amor, hermano, y habla ahí, ¿verdad? No es orgulloso, etcétera. Porque cuando tú no levantas ese muro de amor, esos espíritus te invaden. Entonces cuando alguien está teniendo eso, es porque un espíritu ha invadido la mente.
Levante ese muro de amor, porque el amor cubre multitud de faltas, dice incluso. Protección, ¿no? Protege. Cristo, por su amor, nos protege ante el juicio del Padre, porque Él pagó por nosotros. También levantemos muros de unidad. ¿Para qué? Para protegernos de todo espíritu inmundo que divide. Todo aquel que divide de alguna o de otra manera es porque un espíritu inmundo está trabajando en él o en ella. Eso, pero póngale la firma, porque lo dice la Biblia. Todo aquello que está dividiendo, hermano, es porque un espíritu inmundo está trabajando. Porque eso es lo que hace ese espíritu, para quebrantar la unidad, para que no haya esa comunión. También, hermano, levantemos muros de armonía. Muros de armonía para protegernos del espíritu de competencia. Cuando usted sienta que tiene que estar compitiendo con su hermano, eso quiere decir que hay un espíritu inmundo que ya está trabajando. Ya está, hermano, haciendo que tú pierdas los estribos y empieces a sentirte mejor que el otro, y empiece ahí los roces, y ahí Satanás está ya gestando algo o trabajando con un espíritu. Armonía, y a mí me llamó la atención eso, porque armonía es amistad, quiere decir en una manera amistad y buena correspondencia. Y el Salmo 33 me impactó de David, porque él menciona esas palabras tan maravillosas, y dice así en el Salmo 133 versículo 1. Mire cómo dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, oiga, habiten juntos en armonía. ¿Oyas? David, como buen músico, deseaba que los hijos de Dios sean como un grupo armónico de música. Qué lindo es eso, hermano. Como un equipo, no todos hacen lo mismo, pero todos tienen un talento especial. Todos están en un equipo porque en algo son buenos. Como un equipo de fútbol. Hay defensas, volantes, delanteros y porteros. No todos hacen lo mismo, pero cuando todos armonizan, oh Dios mío, hermano, los equipos se miran excepcionales. Te encanta ver eso. Entonces nosotros debemos de ser como un conjunto de sonidos, porque armonía es eso, como un conjunto de sonidos agradables al oído, aunque no son iguales, se respetan entre sí. El respeto entre sí es muy bueno. Por eso es que los grandes grupos, hermano, que existen de sinfonías en el mundo, son exclusivamente porque son armónicos. El de la batería sabe cuándo le toca exaltar un poco y cuándo le toca bajar. Así lo mismo como el guitarrista, lo mismo como el pianista, lo mismo como el que toca el bajo. Son armónicos. Cuando tú oyes una cosa así, es algo extraordinario. Tú sientes que tus oídos son, pero, qué lindo. Pero cuando está cuando no hay armonía, entonces se mete el espíritu de chisme. Y eso, hermano, es una maraña por todos lados. Chisme por este lado, chisme por el otro lado. Y eso es desarmónico. ¿Me explico? Y ahí es donde tus oídos ya no pueden captar realmente la belleza de la música, de lo armónico. Pero cuando hay armonía, es que David lo dice ahí, mira cuán bueno y cuán agradable. No hay cosa más bonita que trabajar de esa manera, darnos el lugar que nos corresponde. Oye, hermano, es que eso es maravilloso. Y cuando tengamos que menguar, menguamos es que así dice la Biblia, mengua cuando otro crece, mengua para que crezca y crezca. Esto es glorioso. Ahora, debemos de tener en cuenta que en el proceso de levantar murallas de protección, enfrentaremos ataques para que nos frenemos.
Eso sí tiene que tener usted en cuenta. Recuerde que cuando usted va a emprender algo que le va a dar a usted mucha satisfacción y que usted está entrando a algo que, hermano, usted va a alcanzar y que Dios ya ha puesto el sentir. Y cuando Dios pone el sentir de algo, grande o pequeño, conforme a lo que usted anhela o desea en su sueño o en su visión, téngalo por seguro que usted va a tener que pensar de que tiene que levantar murallas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de frenarlo, pero de alguna o de otra manera va a tratar de frenarlo, porque él sabe que usted ya está decidido. La figura perfecta para esto es Nehemías. Quiero que veamos ahí Nehemías capítulo 4. Mire qué tremendo lo que está ahí. Nehemías es un libro de restauración. Versículo 1 al 3. Y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos edificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, oiga, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Y se reían, ja, ja, ja. Oye eso. Mire, los endemoniados tipo Sanbalat y los Tobías se burlarán, te menospreciarán y harán, hermano querido, y hablarán poniéndote en desacrédito, cuando tú estás realmente levantando una muralla para Dios. Recuerde que eso no debe de dejarlo, hermano, sin tenerlo en cuenta. Siempre van a haber tipo de Tobías o amonitas que se levantarán, que son tipo de los demonios, que usarán a las personas para desacreditarte, para que tú te sientas mal, para que tú no puedas, hermano, lograr el objetivo y puedas sentir aquella sensación de tristeza y decir: no, ¿para qué voy a seguir adelante? No, y empieza, hermano, aquel espíritu a trabajar, porque te vas a dar cuenta, y eso es lo tremendo del enemigo, porque cuando las murallas estaban, esas murallas que Dios le permitió a Nehemías ir a levantar, y dijo: no, yo voy a ir. No importa, las murallas estaban, todo estaba destruido, hermano. O sea, en otras palabras, si tú la mirabas con los ojos naturales, no se levantaba. Hay cosas que si tú las miras con los ojos naturales, olvídate, te da terror, te da miedo. Si lo miras, ¿por qué? Porque no ves un resultado, porque en las cosas grandes no vas a ver el resultado inmediato. Y aquellos miraban, hermano, las murallas todas tiradas, que en algún momento, hermano, el pueblo dice que empezó, hermano, a cansarse y empezó a sentirse mal. Dice, o sea que Nehemías empezó a desanimar, porque los Tobías y estos y Sanbalat, hermano, estaban encima. Y el pueblo dice que empezó a bajar la fuerza, y cuando Nehemías vio eso, vio y le dijo: no, levántense, levantemos muros, que lo vamos a terminar. Aunque sea, le dijo, peleen por vuestros hijos y por vuestras hijas, por sus casas. Vamos a levantarse. Y allí les pegó un levantón, hermano, y empezaron otra vuelta a trabajar. Pues usted debe darse cuenta que cuando usted no mire nada, es porque tarde o temprano el Señor va a tronar desde los cielos, para que tu bendición, para que tu sueño, para que tu visión, hermano, alcance el final que debe de alcanzar. Porque Dios no es mentiroso.
Si usted tiene palabra profética, que de seguro la tiene, como usted y como yo tenemos palabra profética, Dios no miente en su palabra profética. Dios va a hacer que eso llegue a su final. No sé cómo lo va a hacer, pero Él es especialista en levantar de la nada, en hacer de la nada instrumentos útiles para la gloria de su nombre. Si lo hizo con usted y conmigo, de seguro lo va a seguir haciendo, hermano. Entonces la pregunta: ¿cuál debe de ser su actitud cuando esté pasando eso? Cuando se sienta que demonios lo están atacando. Cuando se sienta que el enemigo está, hermano querido, desacreditándolo. Cuando sienta que el enemigo, hermano, está usando muchas personas para poder ver su derrota. Lo único que debe de hacer es lo que dice el versículo 4. Dice: oye, oh Dios. Que Nehemías 4:4. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas. Y oiga, y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. ¿Oyó, hermano? ¿Oyó eso? Presentemos nuestra queja ante Dios con toda reverencia y Él los va a mandar a cautiverio. Porque aquí dice la palabra. Por eso le dijo a estos más adelante, y decretó Nehemías y dijo: a estos, a los Tobías y a los Sanbalat, cuando terminemos todo lo que tenemos que terminar, la muralla y todo eso, no van a tener parte con nosotros. Y le dijo a todo el pueblo: esa gente no la queremos adentro de nuestras murallas. Es decir, le quitamos toda la protección. Mire qué tremendo, hermano. Y bueno, y así sucedió con usted lee en Nehemías. Porque son espíritus los que estas personas permitieron que se les metiera. Eso sí, no deje de construir muros de protección alrededor suyo. ¿Por qué? Porque es muy importante que lo haga. Mire, construya muros alrededor de sus hijos. Ayude a levantar muros en la iglesia, que se congregue, como Nehemías. La iglesia que usted decida congregarse, que usted ha decidido en su corazón, que usted diga: no, esto es lo que yo decido. Mire, ayude a construir muros de protección sobre ella. Ayude a construir, a que la gente sienta que viene, que en el nombre de Jesús se pueden lograr cosas. Eso es lo bueno. Pero no estorbe la obra de Dios, porque después Dios lo llamará a cuentas. En cualquier parte del mundo que me esté escuchando, alguien ayude a donde usted ha decidido realmente congregarse. Porque igualmente la obra no es del hombre, la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Dios. Y cuando usted levanta muros y protege, ay, hermano, eso es maravilloso. ¿Por qué le digo todo esto? Porque la construcción de muros de protección es un principio bíblico. Por eso, hermano, Jericó era una ciudad murallada. Jerusalén y muchas ciudades lo hacían así. En Deuteronomio capítulo 3 podemos ver nosotros ahí en el versículo 5. Dice: todas estas eran ciudades fortificadas con altas murallas, puertas y barras, aparte de muchos otros pueblos sin murallas. ¿Oyó? Si usted nota, estas murallas servían para protegerse de sus enemigos. Porque en ese caso sus enemigos eran físicos. Hoy son espirituales. Entonces levantemos muros, hermano, de protección. Recuerde, los muros de protección son necesarios para proteger tu visión, para proteger tu sueño. ¿Por qué? Porque los Sanbalat y los Tobías van a querer siempre impedir tu desarrollo. Siempre. Téngalo por seguro que hay espíritus que no van a querer que usted se desarrolle. ¿Por qué cree usted que muchos cristianos nunca se desarrollan en la vida? Porque hay espíritus que los tienen en cautiverio. Y cuando te miran a ti, que tú vas hacia adelante, que tú vas peleando la buena batalla, que tú vas superándote en esto y en lo otro, y muchos dicen: pero ¿qué está pasando ahí? Nada, lo que está pasando es que no estás permitiendo que ningún espíritu inmundo, hermano, estanque el desarrollo espiritual que tú estás llevando. No te estás parando, hermano, en el camino, sino que sigues hacia el blanco, sabiendo de que la misión tuya es alcanzar ese sueño, alcanzar esa visión, y que nada y por nada te detendrá hacia el objetivo.
Porque si no, vas a parar tu desarrollo. No pares tu desarrollo, porque eso es lo que hace el enemigo. Mire, muchos siervos de Dios hemos visto cómo los enemigos de nuestros sueños se han tenido que estrellar contra los muros. Mucha gente se ha estrellado contra los muros que has levantado de protección. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Lo misericordioso que yo miraba es que si algún momento lo ha alcanzado la rebeldía y la insujeción a la palabra de Dios, usted puede pedir perdón a Dios, arrepentirse, y Dios, hermano, en su misericordia vuelve a levantar el muro y cerrar la brecha o cerrar el hoyo que ha abierto, o sea, que se ha abierto en ese muro. Porque a todos nos puede suceder quizás en algún momento. Mire, si arrepiente genuinamente, lo que va a sentir es paz con Dios y una muralla que lo protege. Cuando usted se humilla delante de Dios y se somete a Él y se sujeta a Él, usted va a sentir una paz y una muralla de distinta manera. Al menos yo he sentido cuando oro con mi esposa todos los días, lo hago, y oro personalmente también, a solas, porque tengo yo mi relación con Dios, y también tenemos juntos la relación con Dios, orando todos los días por ustedes y por todos los proyectos y por todas las cosas. Lo hacemos todos los días fielmente delante de la presencia de Dios del cielo. Yo siento cuando estoy orando, cuando estoy de rodillas o cuando estoy orando juntamente agarrado de las manos, siento que ángeles llegan, hermano. Lo puedo sentir, yo personalmente lo siento, que ángeles llegan y nos ponen como un manto, así, un manto de protección. Siento yo, ahora se me vino ese pensamiento, porque siempre me he preguntado por qué yo un manto. Sentía siempre así, acá o donde he estado orando de rodillas, yo siento que llega un ángel y me cubre, así, puedo sentir yo, y me he sentido tan en paz con Dios cuando he estado en esa actitud. Entonces vas a sentir una paz en tu corazón y una muralla que te protege de parte de Dios, y eso te va a hacer sentir bien. Incluso, mire, se sentirá que a un lado caen 1000 y 10,000 al otro lado, pero no te tocarán a ti. Vas a sentir esa sensación. Eso sí, el secreto para sentir la protección total de Dios es lo que dice Isaías. Allí está el secreto. Isaías 26. Ese ha sido mi secreto en todo ministerio, hermano, y ahora se lo vuelvo a decir, quizás, para aquel que nunca lo ha oído. Pero este es el secreto que debe de tener usted en cuenta, porque eso te lleva a sentirte protegido por Dios. Isaías 26, 3 dice y 4: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor. Oiga, no esta semana, no un año. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. ¿Oyó? Este es el secreto para que nuestras murallas no sean derribadas ni penetradas. Confía en Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas confía en Él, que aunque no mires, Él está siempre ahí. Confíe plenamente en Él. Cuando usted tiene esa premisa metida en su corazón, en su alma, recuerde que Dios va a obrar poderosamente en su vida. Eso sí, tengamos en cuenta, si el enemigo intenta atacarnos y no encuentra ninguna entrada, porque a veces el enemigo te ataca y no encuentra ninguna entrada, porque tú se las has cerrado todas, porque has crecido, has madurado, te has dado cuenta rápido cuando hay una brecha y vas y rápido le pones un ladrillo ahí espiritual y la cierras de inmediato.
Cuando Él sabe, y porque Él va a venir a atacar. Cuando Él sabe que tú no has cedido de ninguna manera, entonces intentará hacerlo a través de tu familia o los hijos. Es decir, querrá poseerlos o destruirlos porque no puede contigo. Por eso es que necesitas tú poner muros de protección sobre los hijos, porque Él va a querer venir contra ellos. Por eso es importante construir muros de protección sobre la familia. Ese muro es la intercesión diaria en oración. Trata de interceder en oración, porque muchos no lo hacen. Si estás solo, por supuesto, hazlo tú solo. Si tienes un compañero, hazlo con un compañero. Si tienes a tu mujer, con tu mujer o con tu esposa. O acostúmbrate desde tu noviazgo a hacerlo. Vas a ver cómo te vas a sentir protegido, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y si está el Señor, hay una protección tremenda, hermano. Hay una protección tremenda. Eso te va a permitir sentirte más desahogado. La intercesión es clave, es decir, cúbralos con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están dentro, recuérdelo, del plan de Dios. Y si nuestros hijos están dentro del plan de Dios, nosotros tenemos que cuidarlos, porque no sabemos qué es lo que Dios tiene para ellos, pero Dios sí sabe. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay una figura en el Antiguo Testamento para confirmar lo que le estoy diciendo. En Éxodo 12, vamos ahí, podemos ver cómo el Señor, antes de enviar al ángel destructor o juicio sobre los primogénitos de Egipto, le dio órdenes a Moisés para decir a las familias de Israel que se reunieran en sus casas. Oye eso, reúnan a todos sus hijos en sus casas. La orden era sacrificar un cordero tipo de Cristo y poner la sangre en los postes y las puertas, de manera que cuando pasara el ángel destructor y viniera, hermano, y viera la sangre, no destruyera. Había una cobertura, una protección, un muro espiritual. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Éxodo 12, 23 dice: pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de las puertas, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. ¿Oyó? La sangre se convierte en un muro de protección contra todo mal. Lo bello es que actualmente nosotros gozamos de la sangre protectora de nuestro Cordero de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Está expuesta allá, hermano, y ha sido aceptada de parte del Señor Padre, para que esa sangre, hermano, que nos redime, que esa sangre que nos salva, nos proteja. Por eso, hermano, coloque bajo pacto de la sangre de Cristo a su familia y a sus hijos. Sí, eso sí, tenga comunión íntima con el Espíritu Santo. Congréguese y lee la Biblia. Lea la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es fundamental en la construcción de muros alrededor de nuestra vida. Porque cuando usted le sirve al Señor, se congrega, y eso, usted está construyendo muros. ¿Por qué? Porque a veces se da cuenta y dice: Dios mío, qué tremendo, no había oído eso usted. Y cuando oyes la palabra, la fe se te va inflando, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea que cuando vas oyendo palabra, tú te vas fortaleciendo y te vas haciendo más fuerte y más fuerte. Recuerde, descuidar estas 3 cosas es abrir una brecha por donde el enemigo puede aprovecharse. El enemigo se aprovecha cuando abrimos brechas. Incluso podemos llegar a pensar, el pensamiento es un pensamiento. Cuando dice la Biblia, hermano, cuando habla acerca de aquellos que diezman,
La Biblia dice: traed al alfolí los diezmos y las ofrendas, y yo, dice, reprenderé al devorador. Quiere decir que cuando tú haces eso, te protege tus finanzas, protege tu vida, protege de muchas cosas, porque eso podemos deducir a la luz de la Biblia. O sea, podemos ver que también, hermano, es una protección para tus bienes. Eso es tremendo. Por eso, hermano, yo le digo a usted: levante muros de protección, capte la palabra, y va a ver cómo Dios se va a glorificar y cómo usted va a sentir la paz profunda del Señor. Vamos a orar, hermano, en este momento. Yo voy a orar por los que nos están viendo por YouTube, y después oramos acá por usted para que Dios se glorifique. Pero usted que está viéndonos en este momento y que ha oído la palabra del Señor, y que la palabra del Señor le ha hablado, y que quizás usted no tiene a Cristo, quizás no se siente protegido, no siente que haya protección, está bajo temores, bajo miedos, quizás está ahí angustiado, afligido, quizás está pasando momentos duros, difíciles, no sabe cómo salir de su situación. Déjeme decirle que aquí le presentamos a Cristo. Cristo es el único que puede sacarlo de cualquier situación que usted pueda estar viviendo. Y si usted quiere meterse bajo sus alas, bajo su protección, lo único que debe de hacer es recibir a Jesús como su único y personal Salvador. Yo lo único que voy a hacer es orar. Si usted quiere recibir a Cristo ahí, en su casa, donde quiera que nos esté viendo o escuchando, usted puede hacer esta oración. Repítala si usted quiere aceptar a Cristo como su único y personal Salvador. Diga: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, aceptándote como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si usted hace esta oración y la ha hecho, pues déjeme decirle que a partir de hoy usted empieza a ser protegido por Dios, porque esa es la primera entrada para que la protección divina de Dios, el sello del Espíritu Santo, venga sobre su vida. Por eso vamos a orar. Si usted ha hecho esta oración, y yo voy a orar por su vida, y si está enfermo, déjeme decirle que Dios puede glorificarse a través de esta oración. Así como el enemigo puede influenciar, también esta palabra puede influenciar a su vida positivamente, porque así lo ha hecho Dios por décadas, por generaciones, a través de estos medios. Por eso vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, orando, Señor, por aquellos que nos están viendo a través de este medio, Padre. Te pido que te glorifique de una manera en especial, Señor, y que tu palabra, oh Dios del cielo, se haga vida en cada corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo en este instante esté trabajando, limpiando, sanando, liberando, perdonando pecados, para que en el nombre poderoso de Cristo, aquel que está oprimido, aquel que está enfermo, ahora mismo, si usted está pasando eso, ponga la mano en el lugar donde usted se siente afectado. Ahora, en el nombre de Jesús, vamos a soltar una palabra de fe para que usted pueda ser sanado. Padre, mira, en el nombre de Jesús, soltamos una palabra de fe, una palabra de milagro en la vida de las personas que están al otro lado, Padre, para que tú obres ahora, en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, glorifícate, porque así como el enemigo trabaja, tú también, oh Dios del cielo, eres más poderoso para obrar poderosamente en los órganos, en la vida de las personas. Pues por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Padre, ahora mismo glorifícate en los cuerpos que están afectados, aquellos que están oprimidos, aquellos que están tristes, aquellos que están con temor. Ahora mismo, Señor, recobran la autoridad en el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén.